pero que no haya ningún traidor. Y si algo no te gusta, te lo digas a la cara, pero a la cara, no hables a tus espaldas. Porque si hablas a tus espaldas, cuando te lo reclame, va a ser delante de todos y no me interesa que me voten. Me río en tu votar, me río en tu cara. A mí me quieren muchas empresas. ¿De verdad eres tan sana para pensar eso? ¿Quién mientras estamos acá ha estado comiendo en silencio? Nadie. El desayuno. No, sí ha habido gente, yo los he visto. ¿Ah, sí? Yo los he visto. Ah, el desayuno. Más que nada, un docente me amenazara por un curso, por jalar el curso, por hacer algo que él está haciendo, no algo que ni siquiera afecta académicamente a mi enseñanza. Testimonios, grabaciones, capturas y demás evidencias fueron parte del escandaloso caso de Raúl Oblitas, un caso el cual resonó meses atrás, y en este reportaje esclareceremos su actualidad y todo lo que hay detrás. En la Universidad Nacional Federico Villarreal se debe velar tanto por la educación como por la seguridad del alumnado. ¿Pero qué sucede cuando esto es obviado? Pese a las contundentes pruebas y la cantidad de alumnos que reclaman por lo mismo. 4 meses después de que este caso haya sido iniciado, a la fecha no se tiene una solución o respuesta pertinente, y al ser un caso fuerte, lo que al menos se espera es una comunicación o proceso transparente. Pero, ¿qué sucede cuando este no es llevado de manera adecuada? Desde una tacha y una denuncia formal, pasando por la violación de código de conducta, el cual sanciona y es claro con la penalización, pero en la práctica no se percibe ello. A su vez, también se tiene las respuestas, que fueron inexistentes, o cuando llegaron, fueron respuestas muy vagas, que no están a la altura de una organización de una universidad seria. En la siguiente imagen vamos a poder observar la cronología de este caso, que es bastante largo. Todo se remonta el 30 de julio, en la cual se envía una solicitud de tacha firmada por más de 185 estudiantes. Esta solicitud de tacha se presenta mediante un formulario único de trámite, más conocido como FUT, adjuntando asimismo tanto como documentos y pruebas y respaldos. El 31 de julio, al día siguiente, la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación, EPCOM, de la Villarreal, recibe este caso y determina 7 días calendarios para el informe que debe adjuntar el docente como respuesta a esta solicitud de tacha. El 7 de agosto, después de haber pasado estos 7 días calendarios, la directora de la escuela, Antonieta Azaldegui, recibe el informe por parte del docente mencionado. Y ese mismo día se emite un dictamen por parte de la escuela hacia la Facultad de Ciencias Sociales. El 11 de agosto se llevó a cabo la sesión extraordinaria del Consejo de Facultad de Ciencias Sociales para poder hablar del caso Raúl Oblitas. Reunión en la que deciden enviar el caso a la Comisión de Procesos Disciplinarios de Docentes de la Villarreal. ¿Será que se han lavado las manos o no han querido tener una postura? El 12 de agosto, la Comisión de Procesos Disciplinarios de Docentes, liderado por la profesora Dolores Tazaico, recibe el documento de la solicitud de tacha y no dan una respuesta determinada a este caso. Sin embargo, según nos comentan los estudiantes, es la misma persona que lidera esta comisión quien dice que no ven ese caso, es decir, no ven solicitudes de tacha. Ellos como comisión no ven solicitudes de tacha, por lo que la pregunta aquí sería ¿por qué el Consejo de Facultad de Ciencias Sociales ha decidido derivar un caso a la comisión, a una comisión de la cual no le pertenece dentro de sus funciones? Nos vamos al 19 de agosto, donde se da un pronunciamiento público por parte del Sindicato de Docentes de la Universidad Nacional Federico Villarreal, aduciendo que existe esclavitud en algunos casos, como en la escuela en mención, que es la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación. Aludiendo a este caso, seguramente. Por otro lado, vemos que como último punto, porque está la noticia en desarrollo, el 28 de septiembre hasta la actualidad, los estudiantes de Ciencias de la Comunicación realizaron una denuncia formal hacia el docente mencionado, John Raúl Oblitas Carreño,
y esto dirigido mediante la Defensoría Universitaria. La Defensoría Universitaria presenta esta denuncia adjuntándola no solamente a la Comisión de Procesos Disciplinarios de Docentes, sino que también a la rectora de la universidad. Pero recordemos que el documento ya había pasado por la Comisión de Procesos Disciplinarios, pero esta vez sí es parte de las funciones de la comisión, porque esta vez ya no va como tacha, va como denuncia. Para este video reportaje de investigación estamos contando con la presencia de la psicóloga social egresada de la Universidad Nacional Federico Villarreal, que ha trabajado en organizaciones como Amnistía Internacional y también de la organización Impares. Ella es Rosa María Tuesta. De hecho, para generar un aprendizaje adecuado, evidentemente hay que estar en un ambiente con condiciones mínimas de tranquilidad, de comodidad, de respeto y, por supuesto, lejos de la violencia. Sin embargo, en ese tipo de situaciones en donde se pasan ciertos límites, se vulneran ciertos derechos y se transgreden, esa sensación de armonía y de comodidad que hay que generar para que pues, uno como estudiante aprenda, evidentemente no vamos a lograr ese impacto, ese aprendizaje, esa interiorización de conocimientos, que en general debería ser el objetivo principal de las casas de estudio, de las universidades. Y además, si por otro lado, además de esa situación ya de diferentes tipos de vulneraciones, hay una reacción o incluso una especie de ensañamiento hacia las personas que alzan su voz, que tristemente es una práctica que incluso como estudiante me ha tocado experimentar, pues la situación se vuelve mucho peor cuando haya persecución, como decía, ensañamiento hacia estudiantes, porque en el peor de los casos pueden dejar los estudios, sabiendo que, sobre todo siendo de una universidad pública, pues a todos y todas nos cuesta llegar hasta ese momento por diferentes factores sociales y demás. Entonces, es primordial preservar la permanencia de los y las estudiantes en la educación universitaria, y pues ese tipo de sucesos, todo lo contrario, más bien desalientan ese proceso educativo que pues en este caso ustedes están teniendo. Lo que yo percibo es que no hay una autocrítica, no hay una evaluación respecto a las conductas que esa persona ha realizado. Por lo contrario, hay una reacción hacia la defensiva y hacia culpabilizar a otros agentes de la conducta. Incluso en algún momento, conforme iba un poco leyendo las narraciones y todas las evidencias que han recopilado, trasladaba esa situación de la culpa o la responsabilidad hacia las personas, que en ese caso son ustedes, que más bien han alzado la voz cuando han identificado una vulneración, cosa que atenta contra todos los criterios de la formación universitaria, el pensamiento crítico, de la libertad, de los derechos también, por supuesto. Entonces, me parece que más allá incluso de mi rol como psicóloga, cualquier persona tendría esa percepción, que es una persona que ha cometido un sinnúmero de faltas, no solo una, sino varias, según visualizo el caso, y que en vez de asumir esta equivocación, este error, lo que hace es buscar a personas que apañen estas conductas y culpar a los estudiantes y asumir una conducta muy poco constructiva. Entonces, me parece que es bastante problemático, y si es que la universidad también no toma cartas en el asunto, la situación se hace mucho más grave, porque regresando a la pregunta anterior, ya se genera todo un clima de incomodidad hacia ustedes, incluso señalamientos que pueden perjudicar no solo su tránsito en la universidad, sino ya su bienestar emocional, psicológico, y eso es bastante grave. Eran las sesiones que hacían demostrativa, en las clases demostrativas, pero más allá no podíamos llegar. Entonces, no tengo la información si es que realmente se están tomando alguna prueba psicológica, que yo diría que debería tener un enfoque hacia las aptitudes, hacia la autocrítica, hacia la empatía, hacia la sensibilidad, no necesariamente pruebas
enfocadas en la patologización de algunos como malestares o trastornos psicológicos, sino a qué habilidades tiene la persona para superar ciertos retos que siempre van a existir, pero hay una gran diferencia entre lidiar con un reto de una manera saludable y empática con las demás personas a lidiar de una manera violenta se está dando en este caso. Entonces yo apostaría por otra vez estas pruebas que involucren estas características aptitudinales y también se haga una investigación de antecedentes hacia los profesores que están ingresando a nuestra casa de estudios. Otra vez traigo aquí mi experiencia como estudiante, porque en la Facultad de Psicología en algún momento se contrató un profesor que había sido expulsado de otra universidad internacional por casos de acoso sexual. Entonces, no tiene ningún sentido que al haber sido sancionado en otra casa de estudios, la UNFV se convierta en ese lugar en donde estas personas agresoras y con ese tipo de actitudes encuentran un refugio, encuentran personas que no les van a suponer ningún cuestionamiento hacia esas conductas que han tenido en otros espacios. Los testimonios y pruebas recogidas enfrenta acusaciones muy graves, pero lo más sorprendente o llamativo de esto es el escaso accionar de las autoridades, quienes han ido dejando de lado el tema y obviando su responsabilidad y el compromiso que tienen con el alumnado. Hasta el día de la grabación de este reportaje, tratamos de comunicarnos con el señor Oblitas mediante WhatsApp, consultando por una entrevista, pero lamentablemente nos bloqueó. No fue por casualidades de la vida que hasta el día 25 de noviembre nos lo encontramos dentro de la universidad, quien accedió a una conversación y donde pudimos rescatar lo siguiente. A cierre de este reportaje y pese a las consultas realizadas por el proceso de aceleración de este caso, no hemos visto ningún tipo de progreso o respuesta. Por lo mismo, la pregunta sigue siendo la misma. ¿La Universidad Nacional Federico Villarreal está realmente preparada para cubrir este tipo de casos? ¿Realmente se trata de un tema de descuido? ¿O de repente quizá se trata de amiguismo, como mencionó el propio involucrado? ¿Cuándo tendremos la respuesta final a este caso? Muchas preguntas, cero respuestas, lo cual evidencia lo poco preparada que está nuestra universidad para manejar estos asuntos y también nos muestra que se encuentra en debe con el alumnado.